a todos. Como siempre, me agrada el saludaros y es un placer y os doy la bienvenida. Hoy el texto que nos toca, porque ya seguimos con las predicaciones sistemáticas, como sabéis, el texto que nos toca hoy es Lucas capítulo 21, así que buscarlo en vuestras Biblias. Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 38. Y lo vamos a escuchar, aunque lo buscamos en las Biblias para luego la predicación, pero lo vamos a escuchar. Y vamos a ver un vídeo con la película, con la escena de la película, digamos, que está hecha sobre Lucas, para que podamos escuchar la lectura en la nueva versión internacional y a la misma vez podemos leer los subtítulos, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos. Así que vamos a ver primero el vídeo del pasaje de hoy y después ya pasamos a la predicación, ¿de acuerdo? Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo. Y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobraba. Pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo: en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy. Y también: el tiempo está cerca. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad. Porque esos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan.
Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Bien, es una porción larga, como vemos, son 34 versículos. Y el título de la predicación de hoy, pues le he puesto: Estad preparados para la segunda venida del Señor. Este pasaje que hemos visto, que hemos escuchado, Jesús nos enseña aquí sobre los tiempos difíciles que vendrán, cuando estaba allí hablando de Jerusalén y del templo, ¿no? De la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Y nos habla sobre todas las señales antes del fin y de su segunda venida. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este capítulo 21 de Lucas, que ya comenzó Laura en agosto, el 10 de agosto, con los 4 primeros versículos, que también la hemos visto, de la viuda pobre. Y el Señor realmente, aunque ya lo hemos visto, el Señor admiró el corazón de esa viuda pobre, ¿no? Porque dio menos que ninguno, pero para el Señor dio más que ninguno, porque el Señor mira el corazón. Bien, ahora, la enseñanza central que nos da Jesús en este pasaje es que no debemos de temer, sino que debemos de velar y estar atentos a su segunda venida. ¿Perseverando en qué? En la oración, en todo tiempo. Eso es lo que nos dice el versículo 36, que ahora entraremos en él, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando cada día? ¿Preparándonos para la venida del Señor? El punto primero que quiero compartir con vosotros de estos versículos, que son largos, pero vamos a intentar hay mucho que compartir, pero como muchas veces digo, resistiré para terminar a tiempo, ¿no? Los 2 primeros versículos lo he titulado Lo terrenal es pasajero, versículos 5 y 6. Fijaros con qué admiración hablan algunos que van con Jesús cuando salen del templo y van para el Monte de los Olivos, que es donde vemos la mayoría de la escena, ¿no? Les hablan a Jesús de la magnificencia del templo y pensaban que Jesús se iba a impresionar por eso. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús valora otras cosas más que eso. Como decía, como por ejemplo el corazón de esa viuda pobre, que para el Señor dio más que todos los ricos que habían dado, ¿no? Cuando hablamos de algún lugar como el templo, algún lugar de comunión, ¿sabíais qué? Deberíamos de pensar primero
en la presencia de Dios ahí. Eso es lo importante, eso es lo que llena todo y lo que nos bendice realmente. Y ellos no vieron eso, no vieron a Jesús, no vieron en la presencia de Dios. Veían la riqueza, el oro, las perlas. Pero deberíamos de eso, de buscar la presencia de Dios. Mirad, en contraste con lo que los hombres le hablaban a Jesús, Jesús, en contraste, les habló de la ruina y la destrucción del templo que tendría lugar unos años más tarde, en el año 70. Y así sucedió. El templo, orgullo de Israel, fue destruido. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que no debemos de poner nuestra confianza en lo material, por muy grande que sea, por muy lujoso que sea, sino en lo eterno, en el Señor y en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Punto segundo. Versículos del 7 al 19. Lo he titulado: Perseveremos en la fe a pesar de las pruebas que vendrán y que tendremos, que seguramente muchos tendrán, pero que vendrán. Y en el versículo 7 vemos que los que van hablando con Jesús le preguntan con anhelo de saber, le dicen: Maestro, ¿cuándo será esto? Porque deseaban saber para poder prepararse. No era por curiosidad solamente, era porque querían saber para prepararse. Así deberíamos de ser todos. Preguntemos, pero no por curiosidad, sino para prepararnos. Y fijaros con qué claridad de lujo, de detalles habla el Señor Jesús. Les contesta. En el versículo 8 el Señor Jesús nos previene a ellos y a nosotros. Dice: mirad que no seáis engañados. ¿Sabéis una cosa? Los más deseosos de conocer el futuro también son los más propensos a ser engañados. Si no tienen cuidado, por supuesto, ¿no? Si no tienen en cuenta la palabra del Señor. Como nos dice el Señor en el versículo 8, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el Señor nos advierte al final de este versículo 8: mas no vayáis en pos de ellos. Jesús nos dice que hagamos oídos sordos a los falsos cristos, a los falsos evangelios. Y para eso debemos de ser creyentes como los de Berea. ¿Os acordáis de los creyentes de Berea? Quien nos dice la palabra de ellos, nos habla la palabra de ellos, de los de Berea, en Hechos capítulo 17. Vamos a leer un versículo en Hechos capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11, la segunda parte. Dice así: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Lo veis? Los de Berea escudriñaban. Era Pablo el que estaba predicando, pero aún así, a ver si lo que dice Pablo es verdad, o se ha equivocado, o está... ¿Entendéis? Eso debemos de hacer todos. ¿Lo hacemos? Escudriñamos las Escrituras a ver si lo que dice Pedro, Juan, Antonio o Manolo o el predicador que sea que escuchemos, ¿es cierto lo que dice? ¿O lo creemos así por la buena? Seamos como los de Berea. No nos fiemos en un sentido, en el buen sentido. Y Jesús nos dice que eso, que hagamos oídos sordos a todas estas cosas. Y en los versículos 9 al 11, Jesús también dice que habrá, aquí habla ya de las pruebas difíciles, que habrá guerras y sediciones y terremotos, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo y de la tierra y del mar. Pero a pesar de todas estas pruebas, el Señor nos anima, el Señor anima a los suyos y les dice en el versículo 9: no os alarméis. ¿Está el Señor equivocado? No os alarméis, dice Jesús. Es como si el Señor les estuviera diciendo a ellos y a nosotros:
Los que no me conocen se espantarán ante todas estas cosas que sucederán. Pero vosotros no debéis asustaros, sino estad confiados, velando, como dice, porque vuestro Padre Celestial cuida de vosotros. Y en los versículos 12 al 19, fijaros en el versículo 12, Jesús les dice que antes que sucedan todas estas cosas anteriores, que ellos mismos serán señal y testimonio ante los hombres, porque les echarán mano y los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Y todo por causa del nombre de Jesús, todo por causa de mi nombre, dice Jesús, ¿no? Versículo 12. Y fijaros lo que dice el versículo 13. Dice Jesús que esto les servirá para dar testimonio ante reyes y gobernadores, ante quienes serán llevados. Y Jesús les propone, les promete y les propone su ayuda divina para que no tengan que preocuparse en pensar qué tienen que decir para defenderse. Ni siquiera tienen que pensar en eso. ¿Por qué? Fijaros lo que dicen los versículos 14 y 15. Porque Cristo mismo les dará palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir nadie. Y en los versículos 16 al 19, Jesús les dice que aún serán cada vez más, que aún serán traicionados y entregados por sus propias familias, por sus padres, hermanos, familiares y amigos. Y a muchos los matarán. Eso es increíble, ¿verdad? Versículo 16. Y en el versículo 17, Jesús dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Otra vez. El mundo aborrece a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y el mundo ama las tinieblas. Y por consiguiente el mundo nos aborrece también a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Entendamos eso. Para poder andar por este mundo. Y a pesar de que muchos cristianos se juegan la cabeza por causa del Evangelio del Señor Jesucristo, Jesús nos da unas promesas increíbles aquí en los versículos 18 y 19. Fijaros lo que dice. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra fe firme ganaréis vuestras almas. El Señor Jesús nos está diciendo, nos está hablando de estas promesas antes para que miremos en ellas, para que confiemos en ellas. Fijaros lo que dice Lucas 12, del 6 al 7 también. Lucas 12, 6, 7. Dice, al respecto de esto, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni los pajarillos. Y ahora dice el versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Lo veis? Y también Jesús dijo algo importante en Lucas 9:24 al respecto de lo que estamos hablando. Dice, Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Lo veis? Está clarísimo, aunque es difícil de asimilar eso. Es muy difícil de asimilar. Lo que expresan estos versículos con estas promesas de amor de Dios es que no se pierde la vida, ni siquiera los cabellos de nuestra cabeza cuando se entregan por una causa que vale más que la propia vida. ¿Entendemos eso? Y el Señor nos dice, estad firmes, firmes en la fe de Cristo, firmes, que es la fe, es la que nos sostiene cuando todo tiembla a nuestro alrededor. Amén. Punto 3, versículos del 20 al 24. Lo he titulado La destrucción de Jerusalén. Una profecía que se hizo
y que se cumple en el año 70, unos años después de Cristo. En estos 5 versículos, del 20 al 24, de este capítulo 21 de Lucas, Jesús anuncia cuál será el fin que le espera a Jerusalén. Será una terrible calamidad, un día de juicio, de retribución, de pago. Primero les predice en el versículo 20 que Jerusalén será rodeada de ejércitos y que cuando esto suceda, su desolación ha llegado. Y en esta profecía de Jesús, como hemos dicho que se cumplió en el año 70 con Tito, el romano, y lo segundo que hace, les predice, lo segundo que hace Jesús aquí es que les previene y les predice también para que escapen, para que puedan salvar su vida, como vemos en este versículo 21, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, en medio de Jerusalén, váyanse, y los que estén en los campos no entren en Jerusalén, no entren en ella. ¿Lo veis? Jesús nos advierte a ellos y a nosotros. Tercero, les predice también que esos días serán duros, de pago, como decía, de retribución para esta nación rebelde y dura de cerviz, como el Señor la llama. Cuando Dios había sido siempre un Dios amoroso con ellos. ¿Y todo esto para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas, como vemos en el versículo 22, que dice: porque estos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En esos días a que se refiere, están hablando del año 70, como decimos, cuando ocurrieron estas horribles cosas, y según los escritores de la época, cuando Tito el romano llegó a Jerusalén con sus ejércitos, sitió la ciudad por varios meses. No podían entrar ni salir durante meses y meses y meses. Y aquello fue horrible. No voy a contar cosas que he leído porque son de verdad horribles, que te hacen llorar. Y después de esos meses de asedio, de estar ahí encerrados, de estar sitiada la ciudad, Tito el romano, gentil, que también está en la profecía, la destruyó y la masacró. Y desde entonces, ¿sabéis qué? Los gentiles están en esa ciudad y nadie los puede sacar de ahí. Hasta hoy. Lugares santos de Jerusalén son guardados y cuidados por gentiles, como por ejemplo la mezquita de Omar, que está construida sobre las ruinas del templo, del templo judío. Y en el versículo 23, Jesús nos dice lo terrible de esos días para las embarazadas, como hemos leído y visto, ¿no? Lo terrible de esos días para las embarazadas, para las que creen en ese tiempo. Pues no podrán huir como los demás, con el peso de su bebé. Eso es triste también, eso es duro. Y en el versículo 24 Jesús predice la tremenda masacre que sufrirá el pueblo a manos de los romanos, y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay una profecía sobre los gentiles que tiene que cumplirse. Jesús dijo que Jerusalén sería hollada y pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y hoy en día, a pesar de que los judíos gobiernan Jerusalén, pero a pesar de eso, los gentiles están allí. ¿No es eso asombroso? La exactitud de la palabra de Dios, cómo se cumple todo lo escrito y no pasa ni una jota ni una tilde de la palabra. Y todo esto irá a más.
Todas estas cosas van a ir a más. Lo siento mucho, pero es así. Es la palabra de Dios la que lo dice. Pero todo irá a más en los postreros días, como dice la palabra del Señor. Así que aprendamos esto, que el pecado no confesado ni arrepentido trae trágicas consecuencias, muy trágicas consecuencias. Y juicio, como le pasó a Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vivamos en arrepentimiento y fe en el Señor, esperando su segunda venida y preparándonos para ella, para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre, como hemos leído. Que el Señor nos ayude a eso. Punto 4, versículos 25 al 33. Lo he titulado Las señales de la segunda venida del Señor. En los versículos 25 y 26, en estos dos versículos primeros, Jesús empieza a describir el terror que se apoderará de la gente cuando vean las señales en el cielo y en la tierra y en el mar. Y habrá angustia y confusión en la gente, en los hombres, y desfallecerán. ¿Por qué? Por temor, por el terror, porque no saben lo que va a venir más. Y muchos dirán, tierra, trágame, montes, caed sobre nosotros. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice la palabra. Y cuando todo esto que dicen estos dos versículos haya pasado, fijaros lo que dice Jesús en el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y esto sucederá porque la palabra de Dios lo dice. Y será una visión de inmenso gozo y alegría. ¿Para quiénes? Para los que han puesto su fe en Jesús. Para los que hayamos puesto la fe en el Señor. Será de gozo y alegría. Pero también será de terrible dolor para aquellos que hayan rechazado a Cristo y el mensaje del Evangelio. Hermanos y amigos que me oís, las cosas que están sucediendo cada vez más rápidas. Y antes que termine el día de hoy, el Señor podría venir a por su iglesia. ¿Estamos preparados? Que el Señor nos ayude a estar anhelando su venida. Anhelando su venida, pero con vidas en alerta, orando, preparándonos para estar en su presencia. Para que no nos coja con pecados, sin confesar, sin arrepentir. Mirad cómo el Señor Jesús anima y estimula a los suyos con estas señales y prodigios en el versículo 28. Fijaros lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. No pensemos en lo negativo. El Señor nos dice pensar en lo bueno, pensar que yo estoy ahí. Vuestra redención está cerca. ¿No la anhelamos? Para comprender mejor el sentido de este término redención, aquí en este contexto, voy a leer dos versículos que están, el primero en Romanos 8, 22 y 23, que los conocemos, pero vamos a recordarlo. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que estamos hablando. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Lo veis? Está hablando de eso. Y en Hebreos 9:28, fijaros lo que dice, Hebreos 9:28, también sobre esto.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Esperamos? Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo por primera vez, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿sabéis a qué vendrá? Lo que estamos hablando, vendrá a completar la salvación, es decir, a impartir la glorificación final a todos los que le esperan con fe. Y a la misma vez también dará juicio a todos los que le rechazaron. Eso es la palabra de Dios, con claridad. Y ahora, en los versículos 29 al 31 de Lucas 21, que estamos, aquí el Señor nos presenta la parábola de la higuera, con la que es una ilustración con la que Cristo exhorta a sus discípulos a que observen las señales de los tiempos, que les está enseñando con todos estos versículos que hemos leído, de los cielos y la tierra, para que disciernan el tiempo de su segunda venida. Del mismo modo que los brotes, como dice, del mismo modo que los brotes de las hojas de la higuera y de los árboles indican que el invierno ya ha pasado, del mismo modo nos indican que la primavera y el verano ya están también por venir, tan cerca. No seamos, de alguna manera, no seamos tontos en un sentido, ¿no? Porque están muy claros. Sabemos discernir muchas cosas difíciles y ahora las fáciles no nos damos cuenta, ¿no? Y así también las señales acaban de explicar, predecir, que serán el anuncio claro de que está cerca el reino de Dios. Y en los versículos 32 y 33 Jesús afirma a sus discípulos para que tengan todas estas cosas muy presentes y muy claras, muy seguras en sus vidas. Porque dice el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como hemos dicho antes, no pasará ni una jota ni una tilde de lo que la palabra de Dios dice. Por duro que sea, por difícil que sea de asimilar, pasarán. Por lo tanto, estemos preparados. ¿Lo veis? Punto 5 y último. Versículos 34 al 38. Jesús nos llama a estar vigilantes, a estar alerta. Velad, dice Jesús. Velad pues en todo tiempo orando. En estos dos primeros versículos, en el 34 y en el 35, Jesús llama, alerta y exhorta a todos sus discípulos, los de antes y los de ahora, de toda la época. ¿Contra qué? Contra la falsa seguridad, contra los placeres y los afanes de la vida. Versículo 34. ¿Para qué? Para que no nos coja por sorpresa la venida de aquel gran día del Señor. Versículo 35. Por eso el Señor nos llama y nos aconseja a todos en el versículo 36, velad pues en todo tiempo orando. Ese es el consejo del Señor, porque todo esto va a pasar y necesitamos estar ahí, velando y orando. La pregunta aquí que cabe es, ¿lo hacemos cada día? Deberíamos orar cada día, como Jesús nos enseñó en la oración modelo. Padre nuestro, líbranos de caer en la tentación, líbranos del maligno que nos acecha como león rugiente buscando cada día quien devorar. Líbranos de sus acechanzas, de sus trampas, de sus maldades, de sus engaños. ¿Oramos eso? Orémoslo. Líbranos de los dardos encendidos del maligno. Pero la segunda parte de este versículo 36, el Señor Jesús nos dice algo concreto por lo que orar.
Y es interesante. Fijaros lo que dice. Dice que oremos que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Lo veis? Que seamos dignos de escapar. ¿Sabéis qué? La mejor manera de ser tenidos por dignos, ¿sabéis cuál es? Es reconocer nuestra propia indignidad. Reconocerlo delante del Señor, que no somos dignos y que Él nos hace dignos si confiamos en Él y le encomendamos nuestras vidas en obediencia y en fe. Y Él dice, si queremos obedecerle, mirad lo que nos dice, velad, pues orando en todo tiempo. ¿Lo veis? ¿Está claro? Hagámoslo eso, por favor. Y en los dos últimos versículos, 37 y 38, son muy interesantes. Aunque en la película no lo hemos cortado, no lo hemos quitado de en medio, no sé por qué, pero lo hemos quitado. Pero fijaros lo que dice estos dos versículos. Nos dice que Jesús, nos enseña que Jesús era un predicador inagotable, infatigable, a pesar de la oposición constante de los adversarios que tenía. Y en el versículo 37 dice, Jesús enseñaba cada día en el templo. Cada día, no de vez en cuando, no en los domingos, cada día en el templo. Pero fijaros lo que dice el versículo 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Interesante, ¿verdad? Qué bonito. Ahora, aquí caben unas preguntas. Preguntémonos a nosotros. ¿Imitamos nosotros a Jesús en este versículo 37? ¿Predicamos su palabra cada día? A nuestros hijos que lo necesitan, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestra familia. ¿Hablamos del Señor a ellos? Deberíamos de hacerlo cada día, imitando así a Jesús. Pero fijaros lo que dice el versículo 38, y la pregunta es, ¿vamos a Jesús cada mañana como el pueblo hacía? Dice que cada mañana iban a Jesús para oírle. ¿Vamos nosotros a Jesús cada mañana para estar con Él? Un tiempo de comunión para oírle, escuchando su palabra. Cada mañana con anhelo, con deseo de decir, Señor, háblame, que tu siervo escucha para obedecerte. Ojalá que lo hagamos. Y vamos a terminar con una conclusión, aplicación para la iglesia. Y va a ser una oración, simplemente. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos tiempos inciertos y difíciles a poner nuestra fe en tu palabra y en tu persona, Señor, y nuestra esperanza en tu segunda venida. Señor, ayúdanos también a revisar nuestros corazones para que estén listos para recibirte. Señor, también te rogamos que nos ayudes a renovar nuestro compromiso contigo de vivir en santidad y fe y mantenernos vigilantes con confianza en tu palabra, que nos anuncia que nuestra redención está cerca. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.